En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio nos habla de uno de los atributos divinos, la misericordia. Él nos revela cómo es Dios. Él viene a completar esa revelación que Dios inicia en el Antiguo Testamento y que se culmina con la enseñanza de Jesús. Dios es tu Padre. Y es un Padre que es rico en misericordia, no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Pues seamos agradecidos, porque nos perdona, porque es un Dios paciente, porque entregó la vida de su Hijo para de esa manera rescatar la nuestra. Como siempre, guardamos un momento de silencio en el que pedimos perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que acogías a los pecadores y comías con ellos, Cristo, ten piedad. Tú que fuiste acusado de pecador, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto». Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, por eso déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo». Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: «¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre». Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias.
Me pondré en camino a donde está mi Padre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara a Cristo Jesús toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y ahí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre.
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarle. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió y intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido todos tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este larguísimo Evangelio, que recoge las tres principales parábolas de la misericordia, nos habla, como os he dicho al inicio, de uno de los atributos divinos más importantes. Dios es un Dios rico en misericordia. ¿Y en qué consiste la misericordia? La misericordia es que Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, sino que al contrario se conmueve de nuestra desgracia, de nuestra ceguera, de nuestros errores, y porque se conmueve poniéndose en nuestro lugar, envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Lo primero, por tanto, que debería nacer en nuestro corazón, después de escuchar estas tres parábolas de la misericordia, en concreto la más extensa, la parábola del Hijo pródigo, es decirle a Dios gracias, porque tú eres ese hijo que se fue, porque cada uno de nosotros somos ese hijo que se marchó y que no recibe lo que sus pecados merecen, sino que porque Dios tiene compasión de nosotros, porque se conmueve y nuestro sufrimiento Él lo hace suyo, porque Dios nos ama, nos perdona. Por eso dale gracias a Dios por su misericordia. Pero no te quedes ahí, porque si te quedas solo en disfrutar de la misericordia divina, estarás dejando de hacer lo que el Señor desea que hagas. ¿Por qué se marcha el hijo? El hijo pequeño, el que menos experiencia tiene, el que debería ser el último en salir de casa, porque tiene el corazón lleno de soberbia. Piensa que sabe más que su padre, desprecia a su hermano mayor, piensa que sabe más que su padre y decide marcharse. Dios nos ha concedido el don de la libertad, porque nos ama, no quiso crearnos como una marioneta que no tiene voluntad ni libertad, sino que al contrario quiso darnos ese don para que le buscáramos y le siguiéramos, no por miedo ni por interés, sino por amor. Pero el riesgo de la libertad es que podemos hacer un mal uso de la misma y por lo tanto podemos desviarnos del único camino que nos hace felices, que es el camino de la voluntad de Dios. No seas soberbio, no vayas en contra de lo que el Señor te pide, sé humilde. Decía Chesterton
que para entrar en la iglesia no te piden que te quites la cabeza, simplemente que te quites el sombrero. Es decir, Dios nos creó con el don de la inteligencia y nos dio ese don para que, utilizándolo, pudiéramos encontrarnos con Él y ver su huella en la naturaleza. Pero ese don que el Señor nos dio, el de la inteligencia, cuando tenemos soberbia, se vuelve en nuestra contra. Porque pensamos que podemos ser como Dios, porque pensamos que somos más sabios que Dios, y no es así. El hijo pequeño se equivocó y pagó su osadía pasando hambre, sintiéndose maltratado, y tuvo que tragarse su orgullo y volver a la que es su casa y donde estaba su padre esperándole. Por lo tanto, evita la soberbia. Cuando no comprendas los planes de Dios, bien porque son difíciles de vivir, te pide un esfuerzo, un sacrificio grande, perdona al que te ha hecho daño, comparte tu dinero ganado legítimamente con el que tiene menos que tú, da tus dones morales, espirituales y materiales con el necesitado. Cuando no comprendas los planes de Dios y te cueste vivirlo, un acto de fe. Me fío de ti, Señor. Tú eres mi creador y en el colmo del amor enviaste tu Hijo al mundo para salvarme. Y hay otras veces donde no comprendemos los planes de Dios porque no podemos llegar más allá, porque nuestra inteligencia no es infinita, sino que es finita como nosotros. Y en esos momentos tenemos que aprender a asumir el misterio. Esto es algo que hoy en día no gusta decir, porque parece que el ser humano fuera todopoderoso y pudiera comprender y desenredar todos los misterios del mundo. Y no es verdad, porque no somos Dios. Y porque no somos Dios, hay cosas que exceden de nuestro entendimiento. Y en esos momentos lo que tenemos que hacer es decir, Señor, me fío de ti. Tú eres mi Señor, eres mi creador. Y porque eres mi creador y me has elevado a la condición de hijo, solo digo, gracias, aquí estoy para hacer tu voluntad. Por eso, este Evangelio de este domingo nos enseña cómo es Dios, pero también debe ser un reflejo de cómo tenemos nosotros que vivir. No te vayas de la casa del Padre, no busques la felicidad donde no se encuentra. Haz la voluntad de Dios, aunque a veces duela o aunque en algunos momentos no comprendas los planes de Dios. Si duele, ofrécelo al Señor, por ti, Señor. Si no comprendes los planes de Dios, acepta el misterio de que Dios es más grande que tú y que por lo tanto tú eres criatura y Él es creador. Tú has sido redimido y Él es el que te ha salvado. En tercer lugar, no perdamos de vista las enseñanzas de estas parábolas. Por ejemplo, el hijo que se queda en casa. El hijo que se queda en casa es el hijo mayor. Debería sentirse afortunado por todo lo que tiene, pero no es así. ¿Por qué Cristo se inventa esta parábola donde habla del que se ha marchado y, en cambio, cuando ya no tiene que comer, vuelve a casa? Porque está hablando de los pecadores. Pero, ¿hacia quién dirige sobre todo la parábola? Hacia los que se creían perfectos, los fariseos, los expertos en la ley, aquellos que pensaban que ellos eran perfectos mientras que el resto eran pecadores. Y a ellos les dice, tú eres el hijo mayor, el hijo que te quedas en casa pero que no valoras lo que tienes, el hijo que se queda en casa pero que es incapaz de ser agradecido, el hijo que se queda quizás por cobardía, porque no tiene valor para salir de la casa y ver nuevos mundos, pero se queda rumiando su miseria, su odio hacia el Padre, porque se siente que no ejerce su libertad. Por eso pregúntate, ¿y yo que he conocido a Dios? Qué suerte tan grande tener fe. Qué suerte quizás haber nacido en una familia donde tus padres te han enseñado a tener conciencia y a tenerla recta. Quizás han pagado un buen colegio, donde has podido recibir también una buena educación, no solo académica, sino también moral. Quizás has tenido unos abuelos que han sabido preocuparse por ti. Has podido ir a parroquias, movimientos, donde has recibido el amor de Dios de forma especial. ¿Estás dando gracias por ello? Solo ves lo que no tienes.
Solo te quejas en tu vida, siendo incapaz de reconocer que eres muy afortunado porque tienes casa y tienes padre. Y por lo tanto, el hijo que se queda, el hijo mayor, era un hijo que no reconoció los dones que tenía. Cuando viene el hijo pequeño, el hijo mayor no quiere recibirle y solo se queja ante Dios y solo se queja porque no valora lo que tiene. ¿Valoras tú el perdón de los pecados? ¿Perdonas a los demás como tú quieres que a ti Dios te perdone también? Porque el hijo pequeño tenía el corazón lleno de soberbia, pero el hijo mayor posiblemente más todavía, lleno de soberbia y de ingratitud, porque nunca dio gracias de los dones de que gozaba en la casa del Padre. Esta parábola nos habla de Dios, pero también de nosotros. Es un reflejo del orgullo, de la ingratitud, de la soberbia con la que el ser humano suele tratar a Dios. Le trata como si Dios no fuera el Señor. Le trata como si a Dios no le importáramos. Tienes libertad, ejércela bien. Sigue a Cristo, que es el camino que te lleva a la vida. Sé fiel a Dios, aunque a veces duela o no comprendas sus planes. Y sé agradecido, porque tienes suerte de contar con un Padre que te perdona. Pide perdón, confiésate y practica la misericordia que Dios tiene contigo con los que pasan a tu lado. Y sus caídas te hacen daño, como las tuyas también le afectan tanto a tus hermanos como a tu Padre Dios. Seamos misericordiosos y agradecidos, porque Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, sino que tiene compasión de nuestras caídas, de nuestro desvalimiento. Que el Señor encuentre en nosotros la respuesta que espera, que es la fe, la confianza y el agradecimiento en Él. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos signos de la misericordia de Dios mediante nuestras obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos
Por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Se propicia a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus hijos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos especialmente por tus hijos, San Denis, Cándida, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos afortunados porque Dios nos adopta como hijos, porque el Señor nos hizo nacer en una familia donde nuestros padres nos enseñaron a distinguir el bien del mal, nos enseñaron a saber que solo el bien construye una sociedad mejor, mientras que el mal te esclaviza. Por lo tanto, pide al Señor que te dé su gracia para hacer el bien y evitar el mal, para ser obediente a su voluntad, para sentirte dichoso por tener conciencia y distinguir lo bueno de lo malo. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para mí. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.
Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Espero y deseo que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.